Bienvenidos a Conócete. En el día de hoy hablaré de la persona narcisista, lo que significa ser uno o una narcisista, las características de estas personas y cómo identificarlas, lo cual es realmente importante ya que vivimos rodeados de este tipo de personas. Todos nos hemos topado con alguno o alguna, y si no es tu caso probablemente no salgas mucho. Vivimos en una sociedad narcisista, así que están en todas partes, en la política, industrias, empresas, en tu círculo más cercano, familia, amigos, trabajo, etc. Este tipo de personas, según el grado de narcisismo que tengan, pueden hacer mucho daño, así que debemos saber identificarlas y cómo actuar ante ellas, por supuesto siempre con responsabilidad, inteligencia y discernimiento. Tampoco se trata de ir por ahí poniendo etiquetas alegremente, así que desde aquí apelo a vuestro buen juicio. Todos alguna vez hemos oído hablar del término narcisista, y en el mundo de hoy es cada vez más frecuente, tanto es así que quién más o quién menos ha utilizado esta palabra para calificar a alguien. Pero, ¿qué es realmente el narcisismo? Este término tiene sus raíces en la mitología griega. Narciso era un joven apuesto y orgulloso, que se enamoró de su propio reflejo, simbolizando la obsesión por uno mismo que define este trastorno. Una persona narcisista se caracteriza por su sentido de superioridad, necesidad constante de validación y perfeccionismo. Incapacidad para percibir sentimientos, necesidad insaciable de atención, vanidad y autoadmiración son algunos de los rasgos que describen a las personas narcisistas. El desarrollo de estas características durante la vida del individuo puede deberse a situaciones bastante complejas. Hasta ahora, solo se puede detectar a una persona narcisista a través de la observación, ya sea por las actitudes o los comportamientos que presenta la persona. En general, existen varios rasgos que podrían identificar a quienes sufren de trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, no es necesario que un narcisista deba cumplir con todos estos rasgos para ser catalogado como tal. Así, de acuerdo con un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry, una persona debe presentar solo un poco más de la mitad de las características para ser diagnosticada con este trastorno. ¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? The American Psychiatric Association, APA, lo describe como aquellas personas que carecen de empatía por los demás, y presentan como patrón la necesidad de admiración. Dichos individuos tienen un gran sentido de importancia personal, se aprovechan de otros y, además, creen tener derechos que no les corresponden. La persona narcisista tiende a exagerar sus logros y capacidades, sintiéndose superior e importante. Vive inmersa en una atmósfera de ilimitado éxito, belleza y poder, alimentada por un amor desmesurado hacia sí misma. Esta autoadmiración constante se convierte en el núcleo de su personalidad, ya que su mundo gira en torno a la necesidad insaciable de recibir elogios de los demás para mantener viva esa sensación de grandiosidad. Aunque al principio puede no haber problemas relevantes al entablar una relación con alguien así, con el tiempo se revelan sus verdaderas intenciones: hacer sentir inferior a quienes están a su alrededor, y aprovecharse de su entorno para obtener beneficio propio. Por esto, saber cómo reconocer a un narcisista a partir de ciertas señales es crucial para evitar posibles situaciones de abuso y preservar nuestra salud emocional y psicológica. Exploremos más a fondo este rasgo de personalidad. De acuerdo con estudios publicados en Personality and Individual Differences, se pueden identificar al menos dos tipos de narcisismo. Narcisismo grandioso se caracteriza por la dominación, la agresión, el exceso de autoconfianza, la arrogancia y una intensa necesidad de admiración. Narcisismo vulnerable se manifiesta con una autoestima frágil, egocentrismo, introversión e inestabilidad emocional. Cabe destacar que la noción de narcisismo también se utiliza de manera más amplia para describir una actitud común en el que una persona muestra un interés excesivo en sí misma, su apariencia o logros. Seamos realistas, en ciertos momentos de la vida, todos podemos manifestar ciertos rasgos narcisistas de manera ocasional. Sin embargo, es fundamental comprender que esto no implica un trastorno mental, el cual se evidencia a través de comportamientos más persistentes y extremos como la falta de empatía o la explotación de los demás para alcanzar objetivos personales. A continuación, examinaremos las 11 señales más relevantes que podrían indicar que estamos frente a una personalidad narcisista. Sentido de superioridad y derecho. No debemos confundir la superioridad con la confianza en uno mismo. En los narcisistas, la importancia personal es una constante, tienden a sentir que son los mejores, los más competentes y los más correctos. Deben estar en la cima de su escala jerárquica, único lugar donde se sienten seguros. Creer que son los únicos que tienen la razón, con una mente clara para saber qué es lo correcto y lo incorrecto, es lo que a ellos les da el derecho de gobernar o dirigir a los demás. Para los narcisistas, las ideas del otro carecen de fundamento.
El trastorno narcisista no siempre se devela en personas que muestran superioridad, aparentando ser seguras y engreídas, ya que también puede estar bajo el manto de la autocrítica y la inseguridad. A estos últimos se les conoce como narcisistas encubiertos, pueden llegar a ser tímidos y tranquilos, pero igual de peligrosos y manipuladores. En ambos casos, estos narcisistas tienen la creencia sólida de que son mejores que el resto. Es común que mientan o exageren sobre sus logros para ser reconocidos, al mismo tiempo que observan a los demás como mundanos. Necesidad constante de atención y validación. Un narcisista requiere de la validación de otros, solo cuenta para ellos si los demás los reconocen. Tienden a ser insaciables y puedes decirles cuán importantes son, sus puntos fuertes, cuánto podrías admirarlos, e incluso cuánto los amas o los quieres, pero siempre necesitarán más que lo que puedas decirle. Lo cierto es que lo necesitan de forma constante porque en el fondo no creen que son amados, comprendidos y valorados como se lo merecen, por ello, exigen o demandan mucha atención. Tienen un fantasma que los persigue todo el tiempo, y es el temor constante de no estar a la altura. A pesar de alardear y jactarse, son en realidad bastante inseguros y temerosos. Monopolizan las conversaciones donde se relatan las experiencias vividas de los demás, son para los narcisistas un tema sin ninguna importancia, de acuerdo a The American Psychiatric Association. Por esta razón, siempre buscan la forma de girar la conversación a una en la que ellos son los protagonistas o el centro de la historia. Los individuos con trastornos de narcisismo usan las relaciones para una única razón, beneficio personal. Perfeccionistas. Para un narcisista, no hay cabida a equivocaciones. Todos deben ser perfectos, los demás tienen que hacer las cosas tal y como ellos lo imaginan y piensan. Es difícil e imposible cumplir con sus exigencias, por lo que un narcisista de forma constante demuestra o se siente insatisfecho. Su alta exigencia les produce decepción porque caen en cuenta de que el mundo a su alrededor no se desarrolla de manera exacta a como ellos lo imaginan. Tendencia al control absoluto debido a su decepción constante porque las cosas no suceden como ellos lo previenen, se les da la necesidad de controlar y moldear a su gusto. Esto, sumado a su forma de pensar de que solo ellos tienen la fórmula secreta de lo que es correcto e incorrecto y su sentido de derecho, les da la potestad de exigir y querer poseer el control. No es de sorprender que en su mente debes cumplir un rol, un libreto de qué decir, qué hacer y cómo vestirte. El no cumplir a cabalidad provocará que se inquiete y enoje bastante. Se cree que el narcisista objetualiza al sujeto, no comprenden que el individuo por sí mismo tiene pensamientos y acciones propias, para él el individuo a su alrededor debe ser guiado. Salirse de su juego puede ser muy difícil. Si convives con un narcisista, busca ayuda de un especialista. Desvío de la responsabilidad. Puede que tengan un excesivo deseo de control, sin embargo, jamás querrán asumir la responsabilidad si el plan sale mal. En su mente, si algo no tiene un buen resultado, es y debe ser culpa de un tercero. Cuando se es señalado con frecuencia por el grupo familiar o de amistad, la responsabilidad recae en todos, así el narcisista se siente incomprendido, y por ende todos están en su contra. Poca consciencia de los límites. El cerebro de un narcisista no pareciera saber que existen límites, donde culmina su derecho y empieza el del otro. Aunque parezca increíble aceptarlo, es un hecho que este tipo de personas crea que todo le pertenece, que los demás quieren y piensan lo mismo que ellos. Aunque es un comportamiento que se observa en niños pequeños, ellos se sienten agredidos e insultados cuando otro les dice que no. Si no consiguen lo que quieren, usarán cualquier cosa que esté a su alcance hasta lograr su fin: persuasión, exigencia, persistencia, rechazo o berrinche. Miedo al rechazo y a ser criticados. Los narcisistas pueden no interpretar las expresiones faciales como los demás, a menudo están predispuestos y descifran los gestos sutiles como una agresión. Al estar enojados y decirles lo siento podrían enfadarse mucho más. En ese estado es posible que no te crean y lo tomarán como un ataque. Su constante miedo a ser rechazados les crea el temor a que otro vea sus imperfecciones. Esto los pone en evidencia y devela que no son perfectos. Cabe la posibilidad de que ellos mismos se rechacen en secreto al darse cuenta de sus propias imperfecciones vergonzosas. Asimismo, al narcisista no le gusta la crítica en absoluto, lo tomará como una amenaza. El sentimiento de estar amenazado, ser rechazado y hacer el ridículo les imposibilita confiar en su pareja sentimental. Imposibilidad de razonar. Intentar razonar, argumentar o usar la lógica con un narcisista es como arar en el mar. Jamás se pondrá en su posición, o verá cuánto lo lastimó o afectó su comportamiento hacia ti. Se sentirá ofendido e incluso verá dramático tu punto de vista, alegando que sus sentimientos tienen mayor peso. Descarga su ansiedad. La manera en que un narcisista maneja la ansiedad es culpando al ser querido más cercano. Sus argumentos son: eres muy negativo, apoyas poco, debes sufrir alguna enfermedad mental, o llamarte loca o loco directamente.
no me das el papel que merezco o no te importan mis necesidades. Después de reconocer la presencia de una persona narcisista en tu entorno, es crucial considerar estrategias para manejar esta dinámica específica. Ya sea que se trate de tu pareja, jefe, amigo o familiar, exploraremos algunas recomendaciones que podrían ayudarte a gestionar la relación de manera más saludable y minimizar posibles conflictos. Una de las mejores formas de neutralizar a un narcisista es evitar reaccionar de manera impulsiva ante sus intentos de manipulación. En lugar de caer en su juego, intenta concentrarte en el tema en cuestión sin permitir que sus distracciones o proyecciones desvíen la interacción y te lleven a hacer o decir cosas que no quieres. En este sentido, es fundamental tomarte el tiempo necesario para reflexionar y evaluar la interacción antes de responder. No hay necesidad de apresurarse. Esta pausa te permitirá manejar la situación de manera más consciente y evitar ser víctima de sus tácticas engañosas. Una persona narcisista siempre intentará cruzar tus límites, además de hacerte sentir inferior y culpable de cualquier cosa que no vaya según sus deseos. Por lo tanto, es crucial que te mantengas firme ante ella. No permitas que sus manipulaciones te hagan ceder en lo que es importante para ti. A menudo los narcisistas acaban convirtiéndose en maestros del engaño. Mantener una relación con alguien así puede resultar en una experiencia muy desagradable de desprecio, humillación o gaslighting. Si crees que tu salud emocional está en riesgo, es importante que tomes distancia. Pero es cierto que terminar una relación así puede generar vértigo e incluso miedo, ya que no sabes cómo el otro podría reaccionar. Por esto, en caso de ser necesario, es recomendable buscar ayuda profesional para enfrentar este desafío y proteger tu salud mental. La importancia de reconocer a una persona narcisista. Es de suma importancia saber cómo identificar a un narcisista para no caer en sus trampas al entablar un vínculo con él o ella. Además, al eludir este tipo de relaciones, evitas ser manipulado e incluso experimentar violencia emocional, teniendo en cuenta que a estas personas les complace abusar de los demás para sentirse poderosos. En última instancia, el conocimiento es poder. Ser consciente de los signos de narcisismo te permite estar preparado para tomar decisiones informadas sobre la relación. Entonces, al reconocer estas características, te empoderas para preservar tu bienestar y construir relaciones más saludables en un futuro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero y deseo te haya sido de utilidad. Si es así, dame un like, comparte con aquellas personas que pienses les pueda ayudar, y suscríbete al canal para que puedas seguir recibiendo información en mis próximos videos. Recuerda, si te encuentras en una relación con un narcisista y no ves la forma de salir de ahí, pide ayuda. Es muy importante que lo hagas por ti, por tu salud física y mental. Y ahora sí me despido, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, espero que estés muy bien hasta el próximo vídeo. Chao.